Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional con el que iniciamos cada mañana en oración, en agradecimiento a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno, por su infinita misericordia, por su amor, por su bondad y por tanta fidelidad. Y por supuesto también meditamos en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es el alimento que usted y yo necesitamos para crecer cada día, cada momento y cada instante. Quiero invitarles antes de empezar a que, si usted no se ha suscrito a este canal, pues invitarle a que lo haga, a que se suscriba, a que escuche estos audios hasta el final y también que lo comparta, que comparta con otras personas, que comparta con familiares, con amigos, que comparta en sus grupos y así nos ayuda a crecer, así nos ayuda a ir teniendo un reconocimiento dentro de la plataforma de YouTube y en la medida que nuestros videos se vayan teniendo visualizaciones, pues vamos teniendo más y más fuerza y se va cumpliendo lo que Dios nos ha encomendado. Quiero invitarle antes de comenzar este tiempo de meditación a que cierre sus ojos y a que nos encomendemos al Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por darnos esta preciosa oportunidad de poder venir delante de ti, Señor, de poder venir delante de tu presencia. Gracias, mi Señor, porque como tus hijos, hoy podemos venir a adorarte, hoy podemos venir a bendecirte. Te agradecemos, Señor, por la misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque cada mañana estás tú, Señor, esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos, para recibir nuestras oraciones. Hoy te pedimos, Señor, que nos limpies. Te pedimos, Padre, que acondiciones nuestro corazón para recibir tu palabra. Padre, que nos ayudes a sacar de nuestra vida todo aquello que nos sirve, todo aquello que contamina, todo aquello que bloquea nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad. Hoy entregamos en tus manos nuestras vidas, Señor. Hoy entregamos en tus manos nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras situaciones difíciles. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir libres, pero sobre todo, coloca en nosotros la disposición de obedecer tu palabra, la disposición, Señor, de obedecer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Padre eterno, te damos gracias. Te damos muchas gracias. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales y permite que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra vida y de todo nuestro ser. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero invitarles a que abramos la palabra de Dios en el capítulo 36 del libro de Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Es el último capítulo del libro de Crónicas. Ya nos encontramos aquí los últimos reyes de Judá y vemos cómo, esto lo podríamos definir como cuando una persona tiene una enfermedad terminal, más o menos, y ya el médico ha dicho no hay nada que hacer, no hay nada que hacer por esta persona, ya hay que esperar a que lleguen los últimos días. Y muchas veces dentro de esa fase terminal, y esto lo hemos visto en muchos pacientes, pues muchas personas tienen leves mejorías. Y esas mejorías, pues esas leves mejorías, pues dan cierto grado de esperanza de que pues la persona va recuperándose. Pero luego tienen caídas. Y luego al final ya la persona entra en su etapa culminante y termina por fallecer. Pues eso es lo que vemos en este último capítulo.
los últimos momentos, los últimos años del reino de Judá, de un reino que fue próspero, de un reino que Dios le entregó a David, que prosperó durante el reinado de David y de Salomón, pero que poco a poco fue entrando en una decadencia espiritual, en una contaminación. Y esto es muy importante entenderlo, entender todo este contexto, porque esto nos va a permitir comprender el contexto donde se movieron los profetas. Cuando lleguemos al estudio de los profetas, Isaías, Jeremías, y los profetas menores, vamos a entender como el punto de vista de Dios, de todo lo que realmente estaba pasando. Y nos encontramos con palabras muy fuertes, de parte de Dios Padre hacia un pueblo infiel, hacia un pueblo que seguía obstinado en sus pecados, que seguía obstinado en seguir haciendo lo malo, en seguir adorando dioses, y sobre todo que eso produjo injusticias de las autoridades, injusticias de la clase religiosa, en fin. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 36. Dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, y siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia,
y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y así termina el segundo libro de Crónicas, este capítulo 36. Y vamos a ver que aquí hay varias cosas. Hemos visto que con mucha anterioridad han pasado muchos reyes. Con anterioridad, aquí aparece otro rey, el rey Joacás. Aquí aparece el rey Joacás una vez más en lugar del rey Josías. Y dice que este rey dice que era de 23 años, dice aquí en el versículo 2, cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Y dice que el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén. O sea, ya los que mandaban aquí, ya prácticamente Judá había perdido su autonomía. Los que gobernaban aquí ya eran otras naciones. En otras palabras, debido al pecado, Dios entregó el dominio de la tierra de Israel bajo el mando o bajo la mano de otros reyes más poderosos. Y aquí vemos otro gran ejemplo y otra gran lección que nos deja todo este libro o todo este estudio. Cuando usted y yo abrimos la puerta al pecado en nuestra vida, ese pecado viene a controlar áreas, a controlar terrenos, a tomar el control de determinadas áreas de nuestra vida. Y nos volvemos cautivos, nos volvemos esclavos. Y lo más increíble es que aquí estamos terminando la primera parte de la historia, una historia que empezó, recuerde, desde que sale el Éxodo, desde que salen de Egipto. Recuerde que ellos salieron libres de Egipto. Dios, con mano poderosa, los liberó, los sacó de la esclavitud. Pero lo más tenaz es que volvieron de alguna manera a ser esclavos. Volvieron de alguna manera a estar bajo el dominio del rey de Egipto. Pero todo esto, ¿por qué? Todo esto, ¿por qué? Por el pecado, por la iniquidad, por abrir puertas, mis amados hijos. Miremos que esto es una historia, o este final, es un final triste. Es un final un poco como agridulce, digámoslo así. Es un final un poquito complicado y un poco triste. Como el reino cae de tal manera, pues que aquí vemos que toca a fondo la situación. Este rey o este faraón se lleva al rey Joacás, dice, sí, se lo lleva a Egipto, dice, y que condena la tierra a pagar, y se lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro, o sea, a hacerse tributarios con Egipto. Y establece a otro, y se establece a Eliakim, hermano de Joacás, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Mira esto que tenaz. El rey, este faraón, pone a Joacim. Luego de Joacim, dice aquí en el versículo 5 que Joacim hizo lo malo ante los ojos de Dios.
Qué tenaz que, a pesar de que se ha visto las cosas que han pasado con anterioridad, pues los reyes, las autoridades, aún así no aprenden. Viendo la situación que está sucediendo, que ya prácticamente no tienen una autonomía, han perdido su libertad, pero sin embargo siguen haciendo lo malo. Y aquí vemos también la muestra de cómo son los corazones cuando se obstinan en pecar, cuando se sumergen en la necedad, que aún viendo que las cosas andan mal, que aún viendo que las cosas no se levantan, se obstinan en seguir en el mismo pecado y en la misma situación. Dios dio muchas oportunidades. Dios dio muchas oportunidades. Pero aquí ya Dios estaba diciendo, no más, se acabó. No hay más oportunidad. Y envía o permite que aparezca un personaje que pues nos va a acompañar durante un ratico del relato, y es Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice que vino, que dice, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Y dice aquí aún más, dice, también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en el templo de Babilonia. Mire esto, Joacim, y luego aparece Joaquín también. Y que Joaquín nos dice aquí la palabra de Dios que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Luego aparece otro rey llamado Sedequías, pues que se rebela contra Babilonia. Babilonia fue un instrumento de Dios. Fue un instrumento de Dios para ejecutar un castigo sobre el pueblo que se había comportado de una manera infiel. Y este Sedequías se rebela. Ahora, ¿qué sucede? Pues que sucede lo inevitable. El pueblo es llevado cautivo. Este rey se levanta, se fortalece, el rey Nabucodonosor, pues era catalogado en ese momento como el rey más poderoso de la tierra. Babilonia en este instante era la potencia mundial y viene a ejecutar un dominio y viene a ser como un instrumento de juicio sobre el pueblo de Israel, sobre Jerusalén. Y aquí termina, o sea, termina esta parte, como cuando se dice, pues aquí apague y vámonos, se acabó. Todos fueron llevados cautivos a Babilonia, el templo destruido, los palacios destruidos, el muro fue derribado y quedó todo desolado y acabado. Vamos a mirar un poquito esta lección. ¿Qué deja el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias de no arrepentirse? ¿Cuáles son las consecuencias de seguir obstinados en hacer aquello que a Dios no le agrada? Hay una cautividad, hay una desolación. En la vida de las personas viene ruina, viene enfermedad, viene muerte. Mire todas las cosas que aparecen cuando simplemente se abre la puerta a algo que a Dios no le agrada. Yo creo que Dios ha sido muy claro en su palabra. Hasta ahora, hasta aquí. Dios ha sido muy claro en su palabra cuando nos define lo que le gusta y lo que no le gusta. Cuando nos ha definido y ha dejado claros sus mandamientos. Pero también nos ha dicho que cuando usted y yo no acatamos los mandamientos, no cumplimos con los mandamientos, pues vienen unas consecuencias. Vienen unas consecuencias por la desobediencia. Y aquí lo vemos en el ejemplo de Jerusalén. Jerusalén, que fue una tierra, o el reino de Judá, o
o el reino de Israel en general, fuera una tierra próspera, de abundancia, de bendición y todo lo que usted quiera. Por las idolatrías, por la obstinación, por la corrupción, por todo esto, Dios los entregó en manos del rey de Babilonia y los llevó a cautividad. Ahora, ¿qué pasó durante la cautividad? Eso lo podemos mirar en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel también. Eso ahí nos relata todo lo que sucedió con el pueblo de Israel al interior de Babilonia. Dice aquí, en la palabra de Dios, en el versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. En medio de toda la corrupción, en medio de toda esta situación que estaba, esa corrupción, ese nivel de maldad, ese nivel de pecado, llegó hasta la presencia de Dios, y Dios no soportó más. Amado Hijo de Dios, hoy la tierra está llegando a esos límites. Hoy la tierra está llegando a esos límites y hemos visto cómo cada día hay más y más contaminación. Yo no estoy hablando solo de contaminación física y ambiental, estamos hablando de contaminación espiritual. Lo más triste es la contaminación al interior de la iglesia y en el interior de cada creyente. El pecado trae caída. Y esto me hace acordar de la historia del hijo pródigo. Toda esta historia de Crónicas me recuerda la historia del hijo pródigo. Del padre que tenía 2 hijos y un día su hijo menor le pide la herencia. El padre se la da a los 2. Se la da a los 2 y ese hijo se va a vivir su vida. Se aleja, vive perdidamente hasta que toca fondo. Y luego reacciona. Cuando ya tocó fondo, cuando ya se quedó sin nada, cuando ya se vio en la miseria, cuando ya se vio en la inmunda, como se dice, levanta su mirada y dice, volveré a la casa de mi padre. El reino de Israel tocó fondo. A veces Dios permite que toquemos fondo. Pero ¿sabe qué es lo más tenaz? Lo más bonito. Que Dios no permite que nosotros nos quedemos caídos. Los últimos versículos, del versículo 22 y el versículo 23, ya inyectan un aire de esperanza. O sea, hasta el versículo 21 es como la caída. Nos relata la caída, el tocar fondo. Pero el versículo 22 y 23, entre el versículo 21 y el versículo 22, han pasado 70 años, o más de 70 años, de cautividad, de sufrimiento, de incertidumbre, de tristeza, de dolor para muchos. Hasta que aparece un rey, el rey Ciro. Aquí ya no existe Babilonia. Aquí ya Persia conquistó Babilonia. En ese tiempo cayó Nabucodonosor, cayó toda su línea sucesoria. Eso una vez más lo vamos a ver en el libro relatado en el libro de Daniel. Ya pronto llegaremos allí. Y aparece Ciro, rey de los persas. Se dice que Ciro era un descendiente de la reina Esther. Eso es una de las cosas que
que, que se dicen los investigadores. Y este rey Ciro dice aquí en el versículo 22 que el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, e hizo pregonar y sacó un decreto que los judíos vuelvan a su tierra, que los judíos regresen y empiecen a edificar y empiecen a volver a levantar. Un decreto de reconstrucción, un decreto de reedificación, un decreto de volver, de levantar la cautividad. Amado Hijo de Dios, el pecado trae cautividad, el pecado trae caída, pero donde hay un corazón que se arrepiente, donde hay un corazón que verdaderamente se humilla y quiere, desea, necesita sanidad, el Señor vuelve a levantar. El Señor despierta el espíritu y vuelve a levantar y trae una nueva oportunidad. Aquí en el libro de Crónicas vemos como el final. Cuando un cristiano cae, pero cuando el creyente se arrepiente y vuelve a levantarse, ahora tiene una misión: empezar a reconstruir su vida, empezar a reconstruir lo que el pecado dañó, de la mano de Dios. Y eso es lo que ya nos empieza a relatar el libro de Esdras. Entonces, resumiendo este libro de Crónicas y lo que hemos visto hasta aquí, en el libro de Crónicas vimos como protagonista el templo. Dios le entregó, le dio ese hermoso privilegio al pueblo de Israel de tener un lugar, de adoración, de tener un lugar donde venir a llevar sus ofrendas, donde venir a interceder, a entrar en la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que el pueblo no valoró eso. Mire, vimos aquí, tanto en el libro de Crónicas como en el libro de Reyes, la diferencia entre lo que fue el reinado de Israel y el reinado de Judá. Y cómo los de Israel supieron que se quedaron sin su centro de adoración. Como se quedaron sin su lugar de adoración, sin el lugar donde estaba el templo, pues entonces vimos cómo Jeroboam se inventó una religión, se inventó todo un culto, se inventó un lugar santo como el monte Gerizim, y allí era donde hacían sus cultos. O sea, se inventaron toda una religión. Se quedaron sin el templo, los de Israel. Pero los de Judá sí lo tenían. Los de Judá sí tuvieron ese privilegio. No les fue quitado. Pero ¿sabe qué? No valoraron lo que tenían. Tenían un templo hermoso. Tenían toda una organización. Unos sacerdotes entregados. Unos sacerdotes consagrados. Pero sin embargo, no valoraron. Y como no valoraron lo que tuvieron, lo que tenían en su mano, pues Dios se los quita. Y esto para el pueblo de Israel es una cosa muy dolorosa. Les quitaron lo más valioso que tenían, lo más sagrado, el culto, el lugar de culto, el lugar de adoración. Y por eso hay una fiesta, por eso hay una fiesta en Israel que es el 9 de Ab, que es el día de la destrucción del templo. Y ellos lloran, eso es un día de duelo nacional. Ellos no valoraron. Mis amados, yo creo que es hora de valorar lo que tenemos. El tiempo de pandemia nos cerró, nos llevó a cerrar la casa de Dios. Nos llevó a cerrar nuestros lugares de culto. No solo los de nuestra iglesia, los de todas las iglesias fueron cerrados. Hoy en día podemos reunirnos.
Hoy en día usted puede venir a un lugar, venir a la iglesia, a hablar con Dios, a alabar a Dios. Muchos desafortunadamente no lo hacen, no lo valoran, no lo entienden. Otros no han podido entender que el templo, la iglesia, los lugares, hay que mantenerlos y hay que sostenerlos. Que los lugares no se sostienen solo a base de oraciones. También se sostienen a base de ofrendas, a base de diezmos. Y muchos no han querido entender eso. Y no diezman, no dan. Amado hijo de Dios, valore esto. Como hijo de Dios, como hijos de Dios, como creyentes en el Señor. Parte de nuestra adoración también está en dar nuestras ofrendas y diezmos. Si usted dice que ama al Señor, si usted dice que ama a la iglesia, demuéstrelo también de esta manera. No vaya a ser que mañana ya no tenga usted dónde reunirse o que no tengamos dónde reunirnos, porque simplemente vino el rey de Babilonia, de la Babilonia espiritual, a cerrar, a destruir, porque eso es lo que quiere ese rey de la Babilonia espiritual, que usted y yo no nos congreguemos, que las casas no se abran. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar gusto al rey de Babilonia? Tenemos que aprovechar ahora que podemos. Ese es nuestro llamado. Ahora Dios nos da una oportunidad, la oportunidad de levantarnos. Y aquí yo quiero dar este último mensaje a todo creyente que ha caído en pecado. Arrepiéntase. Arrepiéntase y levántese. No se quede caído. Regrese a la casa de papá. Regrese a la casa de Dios. Cuando hay un corazón arrepentido, el Padre nos recibe con los brazos abiertos y tenemos que empezar a reconstruir. Yo quiero invitarles a que oremos, y hablemos con Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de poder estar contigo, de poder estar en tu presencia, de poder deleitarnos en tu amor, de poder deleitarnos en tu casa, Señor. Padre Santo y Poderoso, hoy nos acercamos a ti y pedimos, Señor, que nos permitas entrar, que nos permitas, Señor, entender y comprender las cosas que tú quieres para nosotros. Activa en nuestras vidas el discernimiento. Activa en nuestras vidas, Padre Dios, el entendimiento. Padre, hoy reconocemos que muchas de las cosas que nos están pasando es por las puertas abiertas y por el pecado que hemos tenido en nuestras vidas. Hoy, Señor, nosotros te pedimos perdón. Nosotros, tus hijos, tu iglesia, te pide perdón, Señor, y te clama. Te pide perdón, Señor, por la desobediencia. Te pide perdón, Señor, por la falta de santidad. Te pedimos perdón, Señor, por la negligencia espiritual, por el descuido, por el abuso de poder. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas que hemos hecho que a ti no te agradan. Y de rodillas, Señor, nos arrepentimos. Reconocemos que contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Te pedimos hoy, Señor, que nos vuelvas el gozo de tu salvación y un espíritu noble nos sustente, que nos des un corazón íntegro, que permita, Señor, que nuestros pies estén firmes ante toda tentación
y que hoy podamos levantarnos, Señor. Padre Santo, porque tu voluntad definitivamente no es que el creyente se quede caído, sino que el creyente se levante y vuelva a empezar, Señor. Ayúdanos a volver a empezar. Ayúdanos hoy, Señor, a valorar lo que nos has dado. Ayúdanos hoy, Señor, a valorar que tenemos todavía la libertad para poder ir a la iglesia, para poder hablar de ti, Señor, para poder confesar tu palabra en los lugares públicos. Sabes, Padre Dios, hay muchas naciones, muchos lugares de la tierra donde ya es prohibido orar en un parque, donde ya es prohibido hablar de Dios, donde es prohibido leer la Biblia en los lugares públicos. Padre Santo y Poderoso, ayúdanos a valorar y a entender que tenemos todavía una última oportunidad, Señor. Padre, yo te pido que derrames de tu bendición sobre la vida de cada uno de tus hijos. Abre el entendimiento ahora. Danos, Señor, el discernimiento. Derrama de tu paz, derrama de tu amor, derrama, Señor, de tu presencia sobre cada uno de nosotros y llénanos de ti, Señor. Y permítenos volver a levantarnos, volver a empezar, volver otra vez a mirarte a ti, a entrar en comunión contigo, Señor, a entrar en comunión con tu presencia. Padre Santo y Poderoso, yo te alabo y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.